Parlo già? Comincia? Beh, scusandomi fin da subito per parlare in italiano e non in spagnolo, dovete scusarmi, quindi spero che col tempo, ascoltando tante conferenze, qualcosa migliorerò. Vediamo. Dunque, intanto un saluto a tutti gli amici della MIAS Latina che rivedo con molto piacere e con l'occasione desidero rivolgere un ringraziamento particolare a Pablo Beneito per avermi invitato a introdurre Antonio de Diego González, che vi parlerà oggi di Ibn Arabi e il sufismo contemporaneo e il caso della Tariqa Tijaniyya. È un tema in cui mi sento particolarmente coinvolto perché Ibn Arabi e Ahmed Tijani sono anche al centro delle mie ricerche da almeno 30 anni e personalmente ritengo che non si possa comprendere la dottrina dello Sheikh Tijani senza una profonda conoscenza di quella di Ibn Arabi. Se anche la maggior parte dei Tijani non ne è consapevole, non è difficile cogliere l'influenza del pensiero akbariano nelle opere dei suoi massimi rappresentanti. La conferenza di oggi è quindi la benvenuta, poiché inizia a porre l'attenzione dei ricercatori del sufismo un tema fondamentale per risolvere i nodi spirituali della nostra epoca, tanto da un punto di vista dottrinale che di ricerca interiore. L'amico Antonio ha iniziato la sua carriera di ricercatore accademico nel 2011 con lo studio del pensiero islamo-africano contemporaneo, visto in un'ottica filosofica e storica al tempo stesso. La sua tesi, dal titolo Identidades y Pensamento in Africa, presentata presso l'Università di Siviglia nel 2016, è stata giudicata sobresaliente cum laude. Da quel momento la sua ricerca si è concentrata su una revisione dei problemi filosofici ed epistemologici nelle società islamiche dell'Africa occidentale, portandolo a pubblicare una dozzina di monografie in questo campo, come Sufismo Negro, dove analizza la storia intellettuale dell'Islam in Africa fino ad arrivare, nel corso del 2020, all'importante opera A History of the Tariqa Tijaniyya, dove esplora la storia di uno dei più importanti gruppi intellettuali in Africa. È la prima storia completa sulla Tijaniyya in una lingua occidentale degli ultimi 50 anni. Antonio, che è personalmente coinvolto nel percorso spirituale di questa tariqa, ha orientato ormai le sue ricerche all'approfondimento dottrinale su basi accademiche degli insegnamenti dello Sheikh Ahmed Tijani e dei suoi eredi presenti nell'Africa occidentale. E quel che ci offre nella conferenza di oggi non è che il primo importante passo verso l'inserimento di queste dottrine nel mainstream delle ormai consolidate ricerche in campo akbariano. Non ci resta che lasciargli la parola ed ascoltarlo. Grazie Antonio, prego. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Paolo, por la presentación. Para mí es un honor que alguien de tu, digamos, de tu nivel y de tu trabajo, pues me haya presentado esto. Que hoy lo que pretendía, bueno, pues también agradecer a Pablo Beneito, pues la oportunidad que me da al poder hablar, pues, de estos temas que a todos nos interesan bastante. Y en primer lugar, pues poder, sobre todo, ofreceros una aproximación a un tema que a mi juicio ha sido totalmente desconsiderado en el ámbito académico, como ha sido la influencia del Sheikh Al-Akbar sobre la Tariqa Tijaniyya. Es muy curioso porque cuando yo empecé a trabajar la Tariqa Tijaniyya me di cuenta del fuerte impacto que tenía la doctrina de Ahmed Tijani. Claro, esto a mí personalmente me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque me encontré con algo que yo no había pensado, no había planteado, y no me dio tiempo a discutirlo en la tesis doctoral porque por falta de espacio y tiempo, ¿no? Pero ahora me he metido a fondo para ver cuánto de akbariano tiene la Tariqa Tijaniyya. Para poneros un poco en contexto, la Tariqa Tijaniyya es una tariqa sufí que practican más de 100 millones de personas en todo el mundo. Lo hace la tariqa, digamos, más numerosa en el mundo. Se practica fundamentalmente en África Occidental,
pero hay una gran difusión hoy en día, tanto en Europa, a través de la diáspora, como en Estados Unidos, a través de la comunidad afroamericana, y en sitios tan curiosos como Indonesia o Malasia tienen presencia, y la Tariqa Tijaniyya goza de una excelente salud. Una cosa que muchas veces cuando trabajamos sufismo no estamos acostumbrados a ver un sufismo vivo, un sufismo que practica a la gente con esta capacidad. Bueno, mi idea fundamental es, en estos 40 minutos que tengo para esbozar un poco la idea, es mostraros un poco el tema de la influencia de Sheikh Al-Akbar sobre las doctrinas de la Tijanía. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Que en la literatura contemporánea sobre Ibn Arabi no haya ni un solo estudio en profundidad sobre el impacto de las doctrinas, fundamentalmente de la doctrina metafísica, de la doctrina jurídica de Ibn Arabi en la Tariqa Tijanía. Puede ser achacable a que las obras tijanis empiezan ahora a traducirse a lenguas occidentales, lo cual es complejo, y eso porque siempre, pues que desde la época colonial, se ha pensado en que la tariqa tijanía era una tariqa fundamentalmente basada, o una tariqa fundamentalmente localizada en el África subsahariana. Esto, como ahora después veremos, ha sido uno de los grandes problemas metodológicos e historiográficos para acercarse a la tariqa, y que han hecho muchísimo daño a la hora de aproximarnos a una tariqa cuyo centro espiritual está en la ciudad de Fez, en Marruecos. ¿Por qué empiezo yo a investigar sobre las correlaciones entre la tijanía y Ibn Arabi? Bueno, lo primero que me doy cuenta es que el lema de la tariqa tijanía es Sharia wa Haqiqa, es decir, una traducción somera podría ser algo así como ley y realidad, ley y gnosis, el equilibrio entre la ley, el plano de la Sharia, de lo jurídico, y por otra parte de la Haqiqa, como una realidad espiritual en la que se convive. En ese equilibrio es donde la tijanía nace. ¿Y por qué? Porque la tijanía es una de las tariqas que se denominan neo-sufí. ¿Qué significa neo-sufí? Neo-sufí es un término que los islamólogos Fazul Rahman y Ben Radke consideraban para un tipo de sufismo que aparece a partir del siglo XVII en los márgenes del Imperio Otomano, que tiene fundamentalmente dos características. Una es intentar volver a la doctrina del profeta Mohammed, y la otra parte es acceder a la experiencia espiritual del profeta Mohammed. Si por poco que conozcamos a Sheikh Al-Akbar, a Muhyiddin Ibn Arabi, nos vamos a dar cuenta que una obra como Futuhat, esto se enuncia constantemente. A lo largo de Futuhat, esto es un lema continuo, la idea de que Ibn Arabi quiere digamos, un equilibrio, como le pasa igual que al Ghazali, un equilibrio entre lo jurídico y lo metafísico. Y esto va a ser muy importante. Por eso, en las tariqas neosufis, que empiezan prácticamente con Ahmed Sirhindi, la Naqshbandiyya, y se van a extender por todo el sufismo contemporáneo, todo lo que hoy en día, yo me atrevería a decir que todo lo que hoy en día se practica como sufismo es neosufismo. Entonces, fundamentalmente es un retorno al hadith. En el plano jurídico se intenta trabajar con el hadith. Es un retorno a un tipo de metafísica mucho más enlazada en ese punto de la experiencia comunitaria. No es una experiencia ya tan subjetiva, tan solipsista, sino que es una experiencia comunitaria. Y por otra parte, y resulta muy interesante, en ese equilibrio es donde se construye la comunidad, y en ese equilibrio es donde actúa Ibn Arabi, que es considerado como un místico por una parte, un Arif Billah, una persona que conoce la realidad de Allah, como un jurista, como un faqih importante, como una persona que domina la Sharia de una forma muy especial. Simplemente yéndonos a Futuhat, diferentes capítulos nos dan, por ejemplo, si no me equivoco y lo digo de memoria, el 88, cuando habla sobre la marifa de la Sharia. Vemos a ese Ibn Arabi preocupado no solamente por la experiencia espiritual, sino por la integración de toda la realidad y la comprensión profunda de la realidad para alcanzar una vida plena. Y por supuesto, algo que se ve
y que no se discute tanto, pero que está en el imaginario colectivo de los tijanis, es el papel de Ibn Arabi como filósofo, porque le transmite la metodología neoplatónica o el lenguaje técnico neoplatónico. Entonces, fundamentalmente, la tijanía es deudora intelectualmente de la filosofía de Ibn Arabi, y resulta bastante curioso que las experiencias místicas, las experiencias jurídicas de la tijanía están en consonancia con los textos de Sheikh al-Akbar. También es curioso cómo surge la tijanía. La tijanía es una tariqa que surge a finales del 18 y surge de la experiencia visionaria de Ahmed Tijani, y Ahmed Tijani tiene la experiencia de ver al profeta en carne y hueso. Esto es una cosa muy excepcional. No lo ve en un sueño, sino lo ve en carne y hueso. Ya lo había visto varias veces en sueño. Lo ve en carne y hueso y le dice: tú vas a ser mi sucesor, tú vas a ser al que le voy a transmitir mis secretos, y ahí comienza un camino espiritual particular. La tijanía, como os decía, tiene 100 millones de personas actualmente, y fundamentalmente basa su doctrina lo que enseña a través de una metodología de autoconocimiento basada en el dhikr, enseña a equilibrar la práctica cotidiana con la gnosis profunda, con la ma'arifa. Entonces me parece una cosa interesante. La tijanía tiene como 3 grandes periodos, se puede periodizar en 3. La primera es la comunidad de Fez, Ahmed Tijani en la comunidad de Fez. La segunda es todo el movimiento anticolonial e intelectual digamos, de rehacerse intelectualmente, que conlleva Omar al-Futi, que fue uno de los grandes pensadores tijanis, es el segundo gran pensador tijani. Omar al-Futi es autor de un libro extraordinario que se llama el Kitab al-Rimah, que se considera una de las grandes obras del sufismo del siglo XIX. Es una enciclopedia al estilo de Futuhat al-Makkiyah, menor en volumen, pero en intensidad es una obra que desgraciadamente aún no está, ni siquiera, no hay una edición crítica, con lo cual acceder a ella, accedemos a través de una serie de ediciones del siglo XIX con gran complejidad dentro, en los márgenes de la obra capital de la tijanía, que se llama Jawahir al-Mani, de Sheikh Harasin Ibn Barada. Bien, el último autor interesante articular de todo este pensamiento akbariano dentro de la tijanía es Ibrahim Niasse, que es la figura quizás del siglo XX más importante para el sufismo tijani, y yo creo que más importante para el sufismo. Ibrahim Niasse fue un autor que, aunque es desconocido en Occidente, sí que es el autor tijani más traducido, el más estudiado. Hay diferentes trabajos. Nos recomendaría la biografía que hizo Rüdiger Sessemann, maravillosa, que se llama Una comunidad de gracia, la Divine Flood, el diluvio divino. Es un libro fantástico, es una biografía intelectual de Ibrahim Niasse, con un gran nivel intelectual por su parte, y que recoge muy bien quién fue este personaje. Ibrahim Niasse es el responsable de la gran expansión en el siglo XX, y que él sí que bebe de las fuentes tijanis. Me consta porque sus hijos, yo estuve haciendo trabajo de campo en su ciudad, en Kaolack, en Medina Bay, en Senegal, y me consta que sus hijos me comentaron que había una explícita relación entre las obras de Ibn Arabi y la progresión espiritual de Ibrahim Niasse, lo cual es una cosa curiosa, ¿no? Porque ahora vienen los problemas metodológicos e historiográficos, que aunque es un tema menos bello, pero es muy necesario saber por qué la tijanía no ha sido apreciada por los investigadores del fenómeno akbariano. Y es que nos encontramos que sobre la tijanía, como os decía antes, pesa una gran losa, que es haberla subsumido al africanismo, a los estudios africanos. Parece que solo existe la realidad africana y se ignora toda la fuerza que tuvo la tariqa tijanía para comprender el desarrollo en el mundo islámico. Pues parece que solo se circunscribe a lo que yo he escuchado alguna vez, una tariqa de negros. Entonces, ante esa mala visión, hace que los tijanis que han estado en Marruecos, en Egipto, en Sudán, sean quitados de en medio para centrarse exclusivamente en el fenómeno
de los marabouts en Senegal. Si bien la zona de Senegal, Mali y Nigeria es muy importante para la tijanía, no se puede comprender si la ciudad de Fez, sin el contexto neosufi, no se puede entender si las rutas del Hash, donde hay mucho intercambio. Y claro, esto lo que hace es que los autores coloniales, especialmente franceses, desprecien a la tijanía porque no la vean una tariqa árabe, no vean que es un sufismo puro, no vean que es un sufismo estudiable. Esto unido a un paradigma de una episteme oral y fundamentalmente en muchos casos afrófona, en lenguas como el wolof, el pular, el mandinké o el hausa, han hecho que se desprecien las fuentes tijanis, ¿no? A tal punto que si nos vamos a una historia del sufismo, no encontramos apenas autores tijanis, vagas referencias, ¿no? Ibrahim Niasse, que como os decía es un autor muy importante en el siglo XX, porque es uno de los autores más lúcidos, ¿no?, del sufismo en el siglo XX, es reducido al sheikh de los cacahuetes en la anterior historia que se hizo sobre la tijanía en los años 50 de Abu Nasser. Es reducido al sheikh de los cacahuetes, se quita toda la producción de más de 100 libros dedicados a la sharia y a la hakika, y claro, esto hace que cuando Jean-Claude Froelich hace un trabajo sobre las fuentes y está hablando, lo primero que dice es: los tijanis no leen fuentes originales, los tijanis leen en secundario. Los tijanis no son una tariqa ilustrada, por ejemplo, como la alawiyya, sino que es una tariqa de segundo grado, dice Jean-Claude Froelich. Jean-Claude Froelich dice esto en un texto curioso, es un texto que se llama Les Musulmans de l'Afrique Noire. Es un libro del año 62, ojo, es un libro del año 62. Y la opinión de Froelich, en el caso de los estudios akbarianos, va a ser tomada por Chodkiewicz, que va a seguir esta posición, y cuando llega a la influencia que ha tenido sobre los autores, dice, bueno, pues que los tijanis no son tan importantes, y desde luego que Ibrahim Niasse nunca ha leído ningún libro de Ibn Arabi. Este es un tema que yo sí quería sacar aquí porque, ya digo, yo estuve con los hijos de Ibrahim Niasse y me dijeron que era falso, que su padre tenía una edición de Bulaq, de las Futuhat al-Makiya, tenía ediciones de Fusus al-Hikam, su padre viajaba mucho, estamos hablando de un autor que vive entre 1900 y 1975, lo cual no es una persona que no pueda acceder a libros, aunque esté en Senegal. Él viajaba al Cairo con frecuencia, viajaba a Fez, no era un tema de que fuera un africano iletrado o ignorante, sino esto es producto de esa lectura que a veces no funciona totalmente. Creo que es importante ser consciente de este punto porque ha generado un malentendido que ha hecho que la gente que se dedica a los estudios akbarianos, digamos que no hayan sido totalmente conscientes del significado que ha tenido en este punto. Yo creo que merece volver a pensarlo, es una cosa importante, porque la idea de la lectura arabocéntrica, digamos, de lo tijani, unido a una lectura muy filológica del sufismo, hace que las prácticas orales o las recepciones de otro tipo queden soterradas, y eso es un problema, claro, porque si uno va a los principales libros sobre Ibn Arabi, no va a encontrar nada de la tijanía. Aunque, como decía el profesor Urizzi, como decía Paolo, es una tariqa que no se puede entender sin Ibn Arabi. No se puede entender, y os comentaré por qué. Dadme un segundo, que no he puesto a cargar el portátil y tengo que cargarlo. Un momentito. A ver. Un segundo. Aquí está esto. Perdonad los inconvenientes técnicos de estos. A ver. Aquí está. Bueno, ya está. Ahí está. Ya está cargando esto. ¿Por qué me refería a esto? Bueno, pues la metodología que yo he usado para hacer esta investigación o para hacer esta línea de investigación se basa mucho en combinar el estudio textual, que es lo que normalmente hacemos todos, o sea, leer los textos originales, trabajarlos, compararlos, con mi experiencia en el trabajo de campo, en material oral, que llevo haciendo estos últimos años, especialmente en Senegal y en Mauritania,
pero he trabajado también con gente de Nigeria, de Ghana, de Sudán, incluso de Etiopía, y me han sido siempre un reto muy grande intentar comprender la pluralidad del discurso, y para mí el mayor gozo que he sacado es que es un pensamiento en curso, que la tijanía es un pensamiento vivo, que no es simplemente un punto, podríamos decir, museístico, sino que tiene una parte muy importante. Bueno, os cuento un poco, ¿no? A mí me parece muy interesante. El estudio que tengo ahora mismo entre manos analiza los principales libros tijanis y con Ibn Arabi intenta trabajar desde las Futuhatis de Fusus al-Hikam como libros principales, pero usando el resto de bibliografía disponible. Esto me ha llevado a poder vislumbrar un poco quizás el problema de cómo se percibe Ibn Arabi la tijanía, que es como una figura de autoridad en un momento de muchísima presión por parte del salafismo y del wahabismo en el siglo XIX. Ibn Arabi se convierte en una isla para poder, en el caso de Al-Futi, justificar las doctrinas tanto metafísicas como legales, de Sharia y de gobernanza, muy importante, de metapolítica, que va a implementar. El salafismo, como sabéis, decía que no había posibilidad de entender el Islam, sino es a través de los salafus salih, es decir, de los piadosos compañeros del profeta, una lectura esencialista muy grande y literalista y puritana, que quitaba la posibilidad de la intimidad a través de la gnosis, desde la marifa. Y esto es muy importante porque si no se puede comprender, ¿no? Los tijanis tienen muy claro que el hadith, y esto va en conexión con lo que decía, para mí es una figura fundamental, ¿no? Lo que decía Ibn Arabi cuando habla de su experiencia visionaria, creo que fue aquí en Córdoba, cuando se le apareció el profeta y le explicó que el hadith era importante. Pues el hadith es un elemento muy importante. El rechazo a la opinión jurídica propia, el RAI, también es un hecho muy importante. Y ahí lo que vemos es un intento por parte de los tijanis de usar a Ibn Arabi como si fuera el nivelador para su doctrina de Sharia o Hakika. Yo quiero imitar el modelo muhammadiano porque el modelo muhammadiano representa al insan al-kamil, representa al hombre perfecto, y yo aspiro a entrar a la presencia de la teofanía, del tajalli, a través de esa experiencia, ¿no? Entonces es una cosa importante. Entrando en dónde está la recepción, a mí me parecía muy importante separar las partes, ¿no? La recepción, hay por una parte la recepción de la metafísica akbariana es muy claro porque, por ejemplo, lo encontramos en todo lo que sería pues, la recepción de la cosmología. Como entendemos el mundo, la construcción del mundo se entiende desde ahí, se entiende desde ahí y es al-Futi tal, Omar al-Futi, en su libro que decía Kitab al-Rimah, es el heredero de Ibn Arabi porque vuelve a presentar un mundo en esferas y me llamaba mucho la atención porque los capítulos 198 y 371 de Futuhat es muy parecido a lo que él va a plantear también en uno de los capítulos, en el libro segundo del Rimah, encontramos un esquema de diagramas para explicar la cosmología y la cosmojerarquía de Sufí, con la idea de Allah, de las diferentes hadras, que son las presencias, los diferentes maqamat, son las posiciones espirituales, encontramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gráfico que aparece en el Kitab al-Rimah es exactamente igual que el que aparece en los capítulos finales de Futuhat al-Makkiyah. Es exactamente igual, cambian algunos nombres. Al-Futi elimina el tema de astrología, pero es un tema que no le interesa tanto, mucho más interesante en Nigeria. Los tijanis nigerianos recuperarán la astrología akbarí, pero en el caso de Al-Futi calca el modelo, ¿no? Al-Futi ha sido uno de los que más ha sido refutado como la persona, tanto Hall como Stewart niegan la posibilidad de que haya una recepción directa
parece ser que Al-Futi lo leyó desde Shahrani, pero a nosotros no nos debería importar una transmisión, digamos, de texto recibido, sino más bien cómo se filtra ese conocimiento. ¿Cómo se filtra ese conocimiento? A mí no me extraña nada, porque Al-Futi pasa en Damasco, pasa más de 1 año y medio en Damasco, después de hacer su Hajj. Con lo cual no es nada complicado de que allí pudiera acceder a la obra Ibn Arabi, aunque la mayoría de los islamólogos o arabistas nieguen la posibilidad esa. Y a mí me parece una cosa importante. No es una copia escolar, es otro tipo de transmisión, es una transmisión de autoridad dentro del paradigma epistémico de la Tijanía. Bueno, este es uno de los primeros puntos. También se toma, la Tijanía ha tomado mucho el tema de las emanaciones, de lo que son todo el tema de las emanaciones en tanto el fight al-Aqdas, por ejemplo, el tema de el camino espiritual, el suluk en metafísico, está muy metido, o sea, está muy relacionado con la idea de tanto del mundo que se crea desde emanaciones desde Allah hacia la tierra, como la ascensión, el Sair, en ese suluk, en ese viaje, que es un progresivo hasta encontrarse con el Tajalli. Y ahí, en ese punto, en esas doctrinas de las emanaciones, aparecerá la gran doctrina de Ibrahim Niasse de la Faida, que es un diluvio de generosidad, de la fadila divina de Alá, que va a dárselo al mundo, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos importantes. Por supuesto, el otro gran elemento es la idea de Khatam al-Awliya, el sello de la santidad, que aparece en Futuhat al-Makkiyya también largamente asociado en la obra de Futuhat al-Makkiyya, en Fusus al-Hikam, y que la Tijanía va a asumir como propia porque a Sheikh Tijani se le considera como el Khatam al-Awliya. Y para colmo, me encantaba porque encontré 2 obras muy interesantes. Una es una obra de Ubaida bin Muhammad al-Saghir al-Shinqiti y el otro es una obra de Al-Arabi al-Sa'ih, que son, os digo los nombres, una es la última es la de Bughiyat al-Mustafid, una de las obras más importantes en el camino Tijani. Encontramos que citan el libro del Kitab Anqa al-Mughrib, ¿no? El libro del fabuloso grifón de Ibn Arabi, en el que extraen precisamente que el Khatam, ese Khatam al-Awliya, es descrito como el sol en Occidente, ese Shams fil Maghrib, y en el Shams fil Maghrib es precisamente, a mí me encanta esto porque encontramos que Sheikh Tijani es un hombre del Magreb, ¿no? Y ellos citan, especialmente se cita que dice Ibn Arabi que el Khatam al-Awliya vivirá en Fez y durante el tiempo que viva, si bien su designio no será aceptado por la mayoría, su designio no será aceptado por la mayoría de musulmanes. Como pasó, los tijanis han querido reconocer en todos los problemas que tuvo vitalmente Ibn Arabi por la presión, especialmente de la salafía marroquí, esa experiencia de que el Khatam al-Awliya se plantea. De hecho, Ibrahim Niasse lo volverá a citar a Ibn Arabi explícitamente para defender a la Tijanía de las críticas sociales que había. Imaginaos cuando aparece alguien diciendo que es el Khatam al-Awliya y representa al sello de los santos, ¿no? Otra idea muy importante extraída de este punto es la idea de que la Tijanía es una tarika muhammadía, un camino muhammadiano. Y es muy importante eso, los autores especialmente de la segunda generación, tanto Al-Futi como Ibn Arabi Sa'ih, toman esto como si fuera fundamental. ¿Por qué? Porque es una idea que bebe desde Ibn Arabi, desde Al-Jili, con la idea de mostrar que el camino del profeta no solo hay que seguir la parte exotérica, es decir, la sunna, la parte jurídica, sino que hay que conectar con su esencia, con su dhat y con su hadra, con su presencia. Esa presencia es la que permite acceder a la luz, a la nur muhammadía y a la realidad, a la hakika muhammadía, a modo que se pueda emular en tu vida propia la del hombre perfecto. Y me parece muy importante porque esta es la idea del insan al-kamil, del hombre perfecto, y la base de lo que sería la antropología
Tijani. ¿Y cómo se logra esto? Pues también lo toman de Ibn Arabi, lo toman de una forma muy interesante, de forma explícita. En el Bughiyat al-Mustafid de Arabia Sahih hay una cita de Ibn Arabi en la que dice que esto se tiene que hacer a través del wird, es decir, de las invocaciones obligatorias, a través de la metodología de la taslía, es decir, usando digamos, la invocación sobre el profeta Muhammad a modo de hacer presente en tu realidad, en tu tiempo, hacer en tiempo y espacio presente al profeta Muhammad y vivir en un tiempo mucho más allá y mucho más cercano. Es decir, esto es muy importante, a mí me parece tremendamente interesante porque conecta con la idea de la primacía de la herencia del Insan al-Kamil. Esto aparece en casi todos los textos importantes de metafísica tijani y no se pierde la idea de pues, por el tema del lenguaje akbariano. Bien. Estaría también otra parte muy importante, la segunda generación, hay una cosa que quieren, sobre todo que quieren realzar, y es el problema de dominio completo y equilibrio de los planos epistemológicos del sufismo, que como sabéis son el zahir, lo evidente, y el batin, lo oculto. Para la tercera generación, todo esto además se ve prácticamente porque sufren el tema de la colonización y la poscolonización, y esto es un elemento de normalización social para acabar con luchas políticas, con problemas y centrarse en la experiencia. Ibrahim Niasse va a proponer que esto hay que hacerlo de forma estandarizada a través de la tarbía. La tarbía es un proceso individual, que es una nutrición, porque la tarbía sabéis que es educación, pero también la raíz rap tiene connotaciones de nutrirse, amamantarse, es una nutrición de la gnosis profunda para construir, digamos, el fenómeno del desvelamiento y estar por encima de las circunstancias mundanas, ¿no? Y a mí me parece muy interesante este punto. Aquí sí que es interesante, en mi trabajo de campo que yo hice allí en Senegal, me di cuenta que el Ibn Arabi del que hablaban los maestros que tenían en cada zawiya era un Ibn Arabi reimaginado y no un autor textual. No importaba el texto, sino importaba quién era el Ibn Arabi metafísico. Es una herencia akbariana viva. Y a mí esto me parece muy importante. Porque fijaos que cuando se consigue esa tarbía, cuando se consigue la apertura, el desvelamiento, empieza un viaje y una ascensión, que es la tartía, que se consigue hasta desde el plano metafísico hasta el plano social. Y aquí viene una parte muy importante, porque los tijanis no pueden comprender la realidad si no es urgentemente comprendiendo que tienen que integrar lo jurídico. Y ahí la figura del profeta Muhammad actúa como lo que la tradición ha llamado el kalam, ese elemento de escritura cósmica de lo ininteligible de Allah, escribirlo en el lauj del mundo, en la tabla del mundo, el logos neoplatónico, o también como aparece en Fusus el papel de mutarjim, de traductor, de transliterador de las realidades de las teofanías. Ya entro en la última parte, así para no atormentaros mucho con todas estas cosas y todos estos nombres, que es la recepción de la doctrina jurídica en la Sharia. Y aquí viene un aspecto muy importante porque también la doctrina jurídica ha sido muy maltratada en el estudio de los Tijani. Se parece que solo interesa la parte metafísica, lo jurídico no, pero en autores como Niasse o Al-Futi es centralísimo. Encontramos, por ejemplo, que el ideal jurídico de la tijanía es un tajdid, es una revitalización, es una revitalización. Esto es muy importante, es un revival. No es una reforma, no es un islah, es un tajdid. Los tijanis se consideran a sí mismos mutajdidun, o sea, son revitalizadores de la sunna, como lo fue Ibn Arabi. Y a Ibn Arabi también se le considera como un revitalizador de la sunna, del profeta Muhammad. Y esto también viene pues, de la interpretación de Ibn Arabi que hace Ahmad Sirhindi, en la que se intenta resituar la Sharia como una herencia de lo divino que había sido culturizada por los otomanos excesivamente, perdiéndose el significado de parte de un todo, de un universal, para convertirla en ley positiva, con lo cual es un problema, ¿no?
ahí nos encontramos con un punto muy interesante. Entonces, en el caso de la Tijanía se recepcionan tres aspectos fundamentales, que son el planteamiento epistemológico de Sharia o Hakika, como he dicho, de la ley y la gnosis. La Sharia es el camino muhammadiano de la comunidad y debe revertir en ella, buscando la maslaha, es decir, el bien común. Y, por supuesto, el tema de el ijtihad como esfuerzo interpretativo. Abro paréntesis, el ijtihad nunca se cerró en el siglo XIV, el ijtihad siguió vivo en autores como Sha'rani, como Sirhindi, como Ahmed Tijani, como Al-Futi, como Ibrahim Niasse, como Sheikh al-Alawi. La idea de pensar que el ijtihad se cerró en el siglo XIV es un mito historiográfico que el profesor Wael Halak desmontó en su momento y que hace falta remarcar. Se nos dice constantemente que la Sharia se cerró, no se cerró el ijtihad, lo que estos autores no admiten, porque el ijtihad debe hacerse siempre desde la gnosis, desde la marifa, desde el conocimiento profundo de la hakika, de la realidad de Allah, pero sin rai, sin opinión racionalista, sin caer en un exceso de nafs, de ego, que nos lleve a romper. ¿Dónde encuentro yo las principales influencias? Pues fundamentalmente en el capítulo 262 de Futuhat, y encuentro también en el capítulo 88, que es el que se traduce como sobre el conocimiento profundo de los secretos del camino de la ley, que me parece uno de los textos fundamentales para comprender qué significa. En el caso del capítulo 262, a mí me da mucho juego porque encuentro cómo los tijanis han sabido aplicarlo al campo de la metapolítica, que si en un momento hubo unos intentos de metapolítica, es decir, política regida por la metafísica, en el caso de Al-Futi con su califato en Mali, sí hubo posibilidades de aplicar la idea akbariana de cómo la justicia debe ser un hecho cósmico y ordenar la realidad, llegándose eso a convertirse en metapolítica para una auténtica gobernanza. Y ahí es lo interesante porque encontraba leyendo Jawahir al-Mani, que es la obra en la que se recogen las enseñanzas de Ahmed Tijani, cómo Ahmed Tijani intentaba educar a Moulay Suleiman, que era el rey entonces, era el sultán de Marruecos, cómo intentaba educarlo y cómo cuando hacía fatuas, cómo intentaba enfocarlas hacia esta idea de la justicia social y la gobernanza. Quizás el ejemplo más claro sea la vez que le preguntó Moulay Suleiman sobre la posibilidad de que un gobernante pidiese el zakat, ¿no?, que sabéis que es el impuesto de justicia social de 2,5% de los bienes estáticos del musulmán, y le dijo a Ahmed Tijani que ni se le ocurriese gestionar eso, porque es una cosa de la responsabilidad de un musulmán y no de la responsabilidad del poder civil. Es la idea de incorporizar el califato que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado al mundo, y como lo ha mostrado con el profeta Mohammed, lo ha mostrado y es la construcción de la responsabilidad de la justicia individual. Bien, ya por último, hablar del ijtihad, que es, como decía, es muy interesante, sobre todo en Al-Futi y en Ibrahim Niasse se muestra muchísimo porque hace falta para comprender el punto. ¿Por qué Ibn Arabi y los tijanis dicen que hay que huir del rai? Porque el rai es una manifestación, la opinión personal sin gnosis, es una opinión fundamentada en el ego, en mis intereses, en mi voluntad, y no tanto en el conocimiento profundo de la circunstancia. Ahmed Tijani deja muy claro que hay que estudiar muy bien la circunstancia para poder hacer ese ijtihad. Y sobre todo por el riesgo que tiene el tema del taqlid, es decir, de lo que sería el tema de la imitación ciega, la culturalización de la práctica espiritual y que se convierte en una religión limitante y que desvirtúa, de hecho, la hakika. Todo esto va unido, muy unido, al tema que nos atañe, que es esa imbricación entre metafísica, entre gnosis y sharia y ley. Entonces, para modo de conclusión que no puede concluir, porque esto es una investigación en curso todavía, esto simplemente es un breve estado de la cuestión, así se lo comenté yo a Pablo, ¿no?, la idea de mostraros, bueno, un poco lo que yo estaba ahora mismo trabajando, lo que voy a publicar en los próximos meses y tal,
pues era un poco este problema que a mí me surgía, ¿no? Lo primero, yo he intentado, o intento con este trabajo, es una legitimación del legado akbariano en la Tijanía. Es una heredera del Sheikh al-Akbar. Y no es para nada simplemente una tariqa de negros, una tariqa sincrética, una tariqa que puede llegar a confusión. No, eso es una mala comprensión de la historia intelectual de la tariqa, que es muy complicada. Por otra parte, contradiciendo tanto a Froelich como a Chodkiewicz, hay un gran número de citas textuales, por ejemplo, en Ibrahim Niasse, en Ibn Arabi al-Sa'igh, en el propio Jawahir al-Mani, en obras, por ejemplo, de tijanis contemporáneos como el Sheikh al-Misri de Egipto, encontramos, por ejemplo, citas, trabajos. Entonces encontramos a Ibn Arabi vivo. Y aquí es donde se abre el gran debate. El problema, a mi juicio, es que se ha visto más desde el arabismo filológico que desde la islamología, que intenta unir perspectivas, la antropológica, la filosófica, la histórica, la filológica, pero se ha leído a Ibn Arabi desmesuradamente desde la textualidad, desde una textualidad centralizada, desde un logocentrismo que no se comprende en espacios tradicionales. Y esto es muy importante. Ibn Arabi, para la tradición tijaní, es un autor vivo, no es un elemento de museo ni de biblioteca, es un autor vivo, que tiene una cadena iniciática, que se puede rastrear, que tiene una vivencia de la espiritualidad. Ibn Arabi está continuamente en Futuhat apelando a la espiritualidad viva. Por eso me parece muy importante contar con esos puntos de vista de comprensión. Por eso es tan importante el trabajo de campo y escuchar a un maestro qué opina de Ibn Arabi. No es un arabista, pero es una persona que vive con esa idea. Y a mí me parece muy importante en ese sentido. Y sobre todo, conceptos como plagio, cita, originalidad, no existen en ningún autor adscrito al sufismo tradicional ni en ninguna escuela de corte tradicional. Esto es otro problema que transportamos, digamos, categorías nuestras filosóficas o intelectuales a tradiciones que no rigen sobre eso. El segundo argumento conclusivo que hago, es la segunda conclusión aparente, es que a Ibn Arabi se le ha reimaginado dentro de la tijanía. Y por ello debemos acercarnos desde un método más etnográfico y arqueológico, en el sentido Foucaultiano, a fin de preguntarnos quién es el Ibn Arabi que se halla dentro del imaginario de la tijanía, ¿no? Yo me acerqué a esa pregunta parecida, ¿no? Cuando decidí usar en una tesis de filosofía pura, no sabéis el escándalo que produjo, ¿no? Que yo hice en una tesis de filosofía pura una etnografía a modo de antropología. Sentó muy mal porque los filósofos supuestamente solo trabajamos con libros, pero a mí me sirvió muchísimo. Y veo, y me parece mucho más honesto, a la forma que han tenido de trabajar autores también islamólogos que han trabajado este contexto, como Zachary Wright, que es el mayor experto en la tijanía actualmente, Joseph Hill, que trabajó el tema de cómo se enseña y se legitima el conocimiento de los tijanis, en una magnífica tesis en la Universidad de Yale, o el profesor Rudolf Ward, que trabaja sobre la vivencia del Corán en África. La interdisciplinaridad es fundamental para comprender el problema y los imaginarios que ante nosotros se presentan. Una hermenéutica activa, y hay que preguntarle a los propios tijanis qué piensan de Ibn Arabi. Es muy necesario para poder acotar pues mejor la recepción del maestro murciano tantos siglos después. Efectivamente, bueno, el Ibn Arabi de la tijanía está reimaginado, está redibujado. Es normal porque todos proyectamos nuestros prejuicios, como dice Hans-Jörg Gadamer en Verdad y Método, sobre los que tomamos para construir la realidad. En el caso de la tijanía, pues Ibn Arabi es fuente de autoridad y de legitimidad. Esto es muy importante en un mundo que los extraña y en un mundo que los critica. Cuando el Islam se ha convertido en el reino del salafi, cuando el salafismo ha ganado enteros en ese sentido, tenemos un problema muy grande. Hay países en los que uno no puede decir que existe la gnosis, que no existe un tajalli. Eso es poco menos que una herejía por la que se te puede colgar, ¿no? Entonces encontramos que Ibn Arabi es un elemento de autoridad, porque Ibn Arabi es un autor consagrado, exceptuando a un grupo minoritario, pero para un musulmán normal, Ibn Arabi es una figura fundamental, pero un musulmán normal, culto, claro.
El Ibn Arabi de la Tijanía no es el Ibn Arabi histórico, ni tampoco es el autor de un texto científico, sino es que es un símbolo vivo que los tijanis usan y reinterpretan como mejor les conviene para sus fines. Y esto debe ser comprendido porque siglos después se reinterpreta y se investiga de sufismo en estas claves. De lo contrario, veríamos el sufismo como una realidad de museo y no viva, cuando los últimos trabajos, pues desde la antropología y desde la islamología, nos invitan a ver como una realidad presente al sufismo, como un conocimiento que aún sigue vigente en nuestros días y que de esto puedo dar fe. Este conocimiento se vive en muchos sitios. Se vive desde Nueva York hasta Dakar y desde Dakar hasta Yakarta y desde Yakarta hasta Madrid. Es un conocimiento vivo, lo practican 100 millones de personas. Imaginaros qué importancia tiene esto. Ya otro tema sería hablar del estatuto nociológico de la tiranía o de la certeza que pueda haber o tal, pero esto no es lo que nosotros queríamos dedicarnos. Yo creo que los Tijani han aplicado una hermenéutica vital, que es un término que últimamente llevo utilizando junto a la idea de diálogo metahistórico de Henry Corbin, y que lo han incorporizado en el sentido de que lo han hecho propio dentro de su cuerpo, y Ibn Arabi vive en el cuerpo y en la mente de los tijanis. Y esto es muy interesante porque en ese proceso de actualización han vuelto a traer a la actualidad las partes más interesantes del pensamiento del Sheikh al-Akbar para 100 millones de personas y para muchas más personas que se acercan a través de las doctrinas de los tijanis. Y esta recepción no debería ser de ningún modo baladí, ni debería ser considerada como un objeto de segundo grado, sino que hay que hablar de que el legado akbariano pervive, ¿no? El otro día Armando nos hablaba fantástico de cómo pervive en el arte. Me consta que pervive en el arte, me consta que pervive en el pensamiento, y esto es una prueba más de que los autores que trabajamos no simplemente son autores de museo, son autores de experiencialidad total. Así que muchísimas gracias y espero haberme ajustado al tiempo. Muchas gracias. Mil gracias, Antonio. Maravillosa conferencia, muy reveladora. Al hilo de lo que dices, pues sugerir que en Finemías Latina, desde luego, pensamos a Ibn Arabi como realidad viva y ese es el fin, ¿verdad?, de la sociedad y de sus actividades. No solo rememorarlo o leerlo como texto, sino también vivirlo como presente. Y gracias, muchísimas sugerencias y cosas interesantes has abierto. Así que abrimos el turno de preguntas, de intercambios. Paolo, a la luz de la conferencia, ¿querrías tal vez empezar comentando algo? Dunque, ovviamente ha sollevato moltissimi temi, quindi anche perché lo spazio per trattare di questo argomento è troppo breve in un'ora per poter fare poco più che una carrellata, cioè un percorso veloce citando diversi punti. Secondo me i punti fondamentali che vanno trattati nel confronto tra Tigiania, perché non ho una domanda specifica da fare ad Antonio, ho soltanto da fare delle osservazioni, poi eventualmente se mi verrà qualche cosa da chiedere nel corso del dibattito lo chiederò, ma vorrei sollevare appunto alcune osservazioni. Ci sono due punti nell'ambito della Tigiania che devono essere messi a confronto con la dottrina dello Sheikh al-Akbar, fondamentalmente. Prima di tutto ovviamente il tema del sigillo dei santi, Khatm al-Awliya. Senza questo qualsiasi discorso tra Tigiania e Akbaria non va avanti per niente. Non sono d'accordo né con la visione strettamente akbariana che ritroviamo oggi, non quella di Ibn Arabi, intendo dire akbariana nell'eredità degli akbariani, che eludono alcuni passaggi del pensiero dello Sheikh al-Akbar, con una traduzione anche alle volte, come ha fatto Chodkiewicz stesso in alcuni passaggi, e lo dico con tutto il rispetto, perché rispetto moltissimo il lavoro di Michel Chodkiewicz e anche della figlia Das, ma
ci sono delle cose che andrebbero meglio sottolineate e l'analisi dei testi non è sufficiente per giustificare la dottrina del sigillo. D'altro canto ritengo anche che da parte Tigiani gli stessi testi tigiani non siano alle volte sufficientemente elucidanti, sufficientemente chiari in rapporto alla questione del sigillo. Come dire, la trattano anche quella in un modo, in italiano si dice sbrigativo, cioè non so se è chiaro al pubblico spagnolo, vuol dire troppo veloce, troppo superficiale, possiamo dire. Più veloce che superficiale, perché toccano sicuramente dei punti importanti, ma eludono anche loro altri punti. Quando dicono che Ibn Arabi, per esempio, pensava di essere sigillo e poi ha pensato di, cioè, come dire, ha ritrattato la sua posizione, questo non è vero. Sidi Ahmed Sukairij, uno dei grandi maestri della Tigiania, ha trattato nel se non mi viene il titolo del Kashif al-Ilbas? No. Nahj ad-Diraya fi Khatam al-Walaya. Alberto, quello è il libro che lo Sidi Sukairij tratta proprio approfonditamente sul sigillo, ma c'è il libro in cui cita diversi Janai al-Muntasib al-Ani, ecco, mi è venuto in mente, in cui verso la fine cita un passaggio di Omar al-Futi, Haj Omar al-Futi, perché Omar al-Futi dice che è lui il primo a dire che Ibn Arabi ha ritrattato la sua posizione di sigillo. E Ahmed Sukairij dice: ho interrogato diversi esperti di Ibn Arabi e nessuno dice che questo si trova nelle opere di Ibn Arabi. Quindi Sukairij dice: come mai Haj Omar al-Futi solleva questo punto in questo modo? Può darsi, dice, che circolavano dei manoscritti, delle Futuhat con delle interpolazioni e che quindi questo passaggio lo abbia ritrovato in questo modo. Io non sono molto d'accordo né con uno né con l'altro. Ritengo effettivamente che questa affermazione che viene attribuita a Ibn Arabi non sia corretta e non esista, e che quindi va esaminata la dottrina del sigillo, il confronto tra Ibn Arabi e le affermazioni di Ibn Arabi e quelle di Sidi Ahmed Tigiani con i testi a nostra disposizione. E quel che abbiamo di ufficiale è sufficiente per derimere la questione, ma non si può derimere senza entrare in diversi passaggi enigmatici di Ibn Arabi e risolvere hal al-rumuz, cioè risolvere le chiavi che Ibn Arabi ci dà in questi passaggi. Ora, per esempio, quello che ha citato Antonio sul sigillo a Fes e dell'Anka Mughrib, cioè la Fenice d'Occidente o il Grifone, io direi che il Shams al-Maghrib non si riferisce al sigillo muhammadiano. Mi spiace correggere Antonio su questo punto, ma si riferisce più al Mahdi. Perché il passaggio dell'Anka Mughrib, o meglio non dell'Anka Mughrib, delle Futuhat e del capitolo 73 in cui Ibn Arabi parla perché cita il hadith La yazal taifa min ummati zahirina al-haq min ahl al-Maghrib zahirina al-haq, cioè non cesserà un gruppo della mia comunità di essere sempre i sostenitori o quelli che manifestano la verità delle genti del Maghreb. E subito dopo Ibn Arabi dice: come mai questo hadith riporta le genti del Maghreb? E Ibn Arabi stesso dice: perché il Maghreb è il luogo del Katm. Ora i Tigiani hanno visto in questo un'allusione al titolo che lo Sheikh Sidi Ahmed Tigiani si dà di Qutb al-Maktum. Katm vuol dire nascosto, e vedono un'allusione di Ibn Arabi nel fatto che l'attribuzione della martaba, del grado di Qutb al-Maktum da parte di Sidi Ahmed Tigiani. Non bisogna pensare che Sidi Ahmed Tigiani si sia attribuito solo il grado di Khatm al-Awliya, anzi questo compare anche poche volte nelle parole dello Sheikh, ma soprattutto quello di Qutb al-Maktum, quindi gli viene attribuita dagli ulama, dai sapienti della Tigiania in epoca successiva,
due gradi, oltre a quello della Qutbiyya, della funzione di polo, quella della Khatmiyya e quella della Katmiyya. E la Katmiyya, qui ci sarebbe molto da parlare, cioè per trattare di questo argomento bisogna fare un convegno, neanche una conferenza. Ecco, è molto complesso. Quindi questo è un punto. Il secondo punto, vorrei sottolineare che l'elemento caratteristico, sì, si può parlare non di neosufismo, se mi permetti ancora Antonio faccio una critica. Radke in realtà non parla cioè critica l'espressione neosufismo perché è stata usata dagli autori prima di lui, però si parla di sufismo muhammadiano, cioè di una fase in cui a partire dall'epoca dell'Aila al-Khairat dello Sheikh al-Jazuli e dopo di lui, anzi all'epoca subito dopo Jazuli, inizia quasi simultaneamente nel mondo islamico sia nel Maghreb con Jazuli sia nell'India la formula at-Tariqa al-Muhammadiyya, che continuerà a svilupparsi. Avrà un punto importante con lo Sheikh Ahmed Sirhindi, sicuramente, ma avrà la sua conclusione, in qualche modo, la sua forma perfetta nella manifestazione della Tariqa Tijani, quando più che Tariqa Tijani, la definizione che dà Haj Omar al-Futi, ma anche all'interno della Tijania, quindi viene dallo Sheikh, è at-Tariqa al-Ahmadiyya al-Muhammadiyya al-Ibrahimiyya al-Hanifiyya. Questa è la formula corretta del nome della Tariqa. Tijania è stato l'appellativo come patronimico, ma non c'entra quasi, non è quasi il nome della Tariqa. Ecco. Quindi sulla questione della funzione, dell'importanza della realtà muhammadiana, ma soprattutto della realtà ahmadiana, che è l'aspetto interiore, batin, nascosto della realtà muhammadiana, questo è l'essenziale della Tariqa Tijaniya, e che viene espresso, come ho detto nella conferenza di Cosenza, dalle salawat, dalle tasliya, cioè le formule di invocazione sul profeta che vengono dall'insegnamento dello Sheikh Tijani, e la Yaqutatul Haqaiq per esprimere la realtà della Haqiqa Muhammadiyya, la Salatul Ghaibiyya per esprimere la realtà della Haqiqa Ahmadiyya, e la Jawharatul Kamal che viene posta in mezzo anche nel testo dei Jawahir al-Mani, perché in realtà è la sintesi tra le due, un po' come i due tiri d'arco, Qabel Qawsayn o Adna. La Jawharatul Kamal è l'Adna delle salawat sul profeta e quindi della sintesi tra la Haqiqa Ahmadiyya e la Haqiqa Muhammadiyya. Questo è il punto essenziale della Tijaniya e che va a spiegare tutto quello che poi nella Tijaniya viene detto di eredità muhammadiana, wiratha muhammadiyya. Ecco, questo è i punti que volevo tocar. Fantástico lo que dices, porque además es que el tema de lo de la Haqiqa y de las Hadra, que aparece especialmente en Umar al-Futi, lo que se ve muy claro es la complejidad que tiene, ¿no? Yo me sorprendí cuando estaba leyendo el tema de la Haqiqa o de la Hadra Ahmadiyya, la consideración metafísica tan sumamente profunda que tiene y cómo es la realidad en sí misma, que es imposible de acceder para otro que no sea el profeta, ¿no? Una cosa muy, muy interesante que merecería, que evidentemente merece un estudio aparte, que yo apunto por aquí para poder analizarlo a la luz de Ibn Arabi, porque la verdad es que sería muy interesante. Yo en el libro que acabo de publicar, por si no lo conocéis, que se llama Ley Gnosis, una historia intelectual de la Tariqa Tijaniya, que es mi tesis de doctorado dopado, ¿no? Porque son casi 400 páginas, ¿no? Gracias a la Universidad de Granada, que se ha atrevido a publicar algo así en estos tiempos oscuros. Pues en este libro sí que analizo lo que decía Paolo, del tema de todo este tema metafísico, que es muy importante, y el tema de la tasliya y el salawat. Por otra parte, te agradezco muchísimo la corrección, Paolo, porque el tema, yo sí que había leído el tema de que se le atribuía, el tema de Anka Mugrib, se atribuía en entornos tijani, sobre todo en entornos orales de Senegal, y ahora puedo corregir, me puedo ir a la obra de Sukerich y puedo echarle un vistazo, pues yo te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Pero ecco. Sí, Alberto, por favor.
Alberto Grillo ha levantado la mano, ¿sí? Sì, beh, grazie a Antonio della conferenza e anche di questa ultima nota che hai fatto, che mi serve anche a dir meglio quello che volevo dire prima, perché anch'io all'epoca ho fatto un PhD, un dottorato proprio sulla storia della Tigiania, e quindi sarebbe bello, diciamo, vedere, no, come ipotesi di lavoro sulla diciamo così, la presenza in qualche modo dell'opera di Ibn Arabi nell'ambito dei Tigiani. Sarebbe bello esaminare proprio a partire da Kansusi, che definisce i Tigiani proprio come i malamati secondo la definizione di Ibn Arabi, per cui è uno dei primi, se non il primo stesso, a usare una definizione. Scusa, Sidi Ibn Sai, nell'introduzione alla Bughia che dice questo. Sì. Ah sì, Ibn Arabi. Ah, ok, perfetto. E poi altri come successivamente a Sidi Arabi, come Ba'Achili, che riprende alcuni punti, come lo stesso Ibrahim Niyas, cioè vedere come alcuni punti dottrinali sono stati presi e sviscerati dai Tigiani. E nello stesso tempo, come tu dici, invece questa dimensione importante della Hakika Muhammadiyya, con tutti i suoi addentellati e le interpretazioni, come tipico proprio della Tigiania. Non che non ci sia in Ibn Arabi, ma questa esposizione così importante, così prevalente, che viene dopo una serie di addentellati sulla scienza ibn-arabiana e che è proprio prerogativa della Tigiania. Questo potrebbe essere un piccolo percorso o degli spunti, diciamo, di investigazione su questo argomento, ecco. Sí, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Alberto, por tu aportación. Es cierto, y el tema de la malamatía es otro de los grandes temas de relación, porque, por ejemplo, Ibrahim Niasse aparece y él se lo dice, ¿no? Por lo que tú comentabas de lo del tema de la Hakika Muhammadiyya, tiene mucho que ver también con el carisma de la propia tarika, en el sentido de la intimidad que tiene Ahmed Tijani con el profeta Muhammad, la ruya, la visión que tiene él en el oasis de Abisangum, supone ese elemento de poderse arraigar en la Hakika Muhammadiyya, y además se hace mucho hincapié en los periodos, digamos, formativos del murid, cuando se está educando a los murids, incluso a gente que no tiene una gran aprecio al contenido intelectual, se le intenta mostrar que tiene que conseguir, que tiene que adquirir, yo lo he visto eso hacerlo con adolescentes en Senegal, tiene que adquirir la hakika para ser consciente de lo que significa, ¿no? Es una cosa que sorprende en un mundo tan tecnificado y tan complejo como el que vivimos, que aparezca esto. A mí me chocó cuando yo lo vi, ¿no? Incluso mismo como Tijani, ¿no? Me sorprendió mucho a la hora de ver que todavía existen en sitios como Mauritania o Senegal, donde esto se vive como un asunto de auténtica profundidad espiritual, ¿no? Sí, Antonio, yo quería vincular... Armando, ¿prefieres? No, por favor. Espera, Continúa. gracias. Sí, claro, por Sí, supuesto. Antonio, quería vincular dos cosas de tu conferencia y de las aportaciones que están sucediendo, incidiendo en la importancia de la tasliya, de las salutaciones al profeta de este género, con el término particular al que te has referido con intensidad, llamándolo emanaciones, y que en mi reciente trabajo con Steve estamos llamando más bien efusión, ¿verdad? En la línea de lo que ya habían hecho Chodkiewicz o Addas, entre otros, para liberar el término faid que naturalmente resuena con la tradición neoplatónica y con Plotino, pero tiene características propias de tradición islámica, ¿verdad? Que lo vinculan al Corán y a otros contextos, y que particularmente hemos percibido que empieza a hacerse presente de modo muy temprano ya con la Salat Mashishia. O sea que ya en Mashish, en su oración al profeta, ya está usando el término y la raíz. Inmediatamente en el contexto madianí lo vemos en la oración de Salawat que hace al-Mahdawi.
y por supuesto en otra serie de Salawat. Entonces me ha interesado mucho lo que habéis planteado sobre la relevancia del género en como fundamento, como uno de los pilares también de la propia Tariqa Tijanía, y estoy deseando leer el capítulo que has dedicado a esto, que no he tenido todavía ocasión, Antonio. Sí me gustaría expresar mi opinión de que tal vez caracterizar esa transmisión como algo, ponerle el título de neoplatónico y por tanto traducir emanación en vez de traducir más en la línea de la tradición espiritual abrahámica, más con la idea de fusión que encontramos también en el cristianismo, pues me parece delicado, ¿verdad? Naturalmente que hay una vinculación con ese trasfondo que está impregnando todo el Mediterráneo, pero también con otras formas de abordarlo, y creo que es importante caracterizar el faid de una manera distintiva y no propiamente filosófica en este sentido neoplatónico. No sé qué piensas. Porque me planteo que Ibn Mashish en su oración no está representándose, incluso que etimológicamente la idea de desbordamiento, la idea de agua y otras ideas semejantes sean coincidentes, creo que limita la comprensión del faid en el sufismo el exceso digamos, el que lo abordemos excesivamente como un concepto filosófico. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, tengo pendiente hacer un brevísimo artículo precisamente sobre el tema de los problemas de traducción en ese sentido. Ya te pediré también ayuda, porque me encontraba que la nueva traducción, que la tengo aquí, es esta. Os voy a enseñar. Esta traducción, que es la más reciente, de Jawahir Al-Mani al inglés, ¿bien? Que la ha editado la editorial norteamericana Faida Books, optó por decisión de su editor, que es Ibrahim Dimson, de su traductor, que es Talut Daoud, y del sheikh de ambos, que es Sheikh Mahi Cissé, de Senegal, optaron por eliminar las referencias de un lenguaje neoplatónico de las traducciones al inglés. El resultado es mucho más fluido, como tú dices, Pablo. Yo ahí, mi problema es que yo tengo mi vocación filosófica y mi educación filosófica, que claro, que me lleva rápidamente al neoplatonismo, y además siendo discípulo de Jesús de Garay, pues voy a donde voy. Pero es cierto que encontrando el problema hoy, yo encuentro, por ejemplo, muy parecido a los problemas de traducción de estos autores, y es cómo buscar el término preciso. Yo sé que tú estás haciendo un gran trabajo con Steve en ese sentido. Sé que Eric Winkel, por otra parte, en sus traducciones de Futuhat, está haciendo un trabajo majestuoso, porque es muy difícil el tema. Y es verdad que a lo mejor se podía replantear el problema de la terminología, pero es cierto que los ámbitos académicos, si por ejemplo nosotros cogiésemos las traducciones que se han hecho pues, de Libris, por ejemplo, que hizo Radke, o algunas otras traducciones, aparecen esto, pero yo creo que por deformación profesional de gente que ha estado cerca de la filosofía o que hemos entendido estas lecturas no tan de un punto espiritual, sino un punto más intelectual. Pero me das que pensar con esto y lo voy a ver, ¿sabes? De hecho, el autor o el traductor de Jawahir lo traduce Faida, ¿no? Como outpouring, ¿no? Como ese desbordamiento, como eso, ¿no? Entonces es interesante tener esto en mente, pues lo voy a tener también en cuenta. Gracias. Naturalmente el término griego también entraña esa imagen de fondo, pero con otros elementos, con otras características y con otra tradición. Así que creo que es importante considerar las diferencias, ¿no? Para no escribir una especie de linealidad, Sí. Creo que el término árabe no está traduciendo il término neoplatonico. Secondo me, aggiungerei questo, che il concetto stesso di emanazione in senso neoplatonico ci porta a una visione necessariamente cosmologica, cioè emanare vuol dire far uscire qualche cosa dalla realtà divina. Nella prospettiva akbariana, o chiunque ne sia l'erede, in una visione di Wahdatul Wujud, non è possibile concepire qualche cosa che esca da qualcos'altro, cioè la realtà divina di per sé è onnicomprensiva e non può ammettere una debordazione al di fuori di se stessa. Il nome stesso As-Samad, per esempio, è una totalità indivisibile, e senza parti. Quindi
non è concepibile una visione emanazionista. C'è uno scritto che io ho tradotto dall'arabo di un altro importante maestro Tijani dell'altro secolo, che è Sheikh al-Iraqi, Sidi Idris al-Iraqi, era il grande Mokadden della Zawiya di Fes, ha scritto il Faid al-Rabbani, e l'ho tradotto Faid con profusione. In italiano vuol dire qualche cosa che si trasborda e che si profonde, cioè penetra. Ecco, non è un uscire fuori. Quindi questa è un'altra opzione, ovviamente, nella traduzione del termine Faid nel contesto muhammadiano, secondo me. Se posso aggiungere, scusatemi, sono perfettamente d'accordo su quello che hanno detto Pablo, Paolo, i nostri vari Paoli, cioè che interpretare sempre il linguaggio del sufismo in generale e dello Sheikh al-Akbar in particolare in senso neoplatonico può essere ambiguo, anche perché lui proprio va al cuore, Ibn Arabi va al cuore della questione quando nega il principio neoplatonico generale, che è quello sia del neoplatonismo arabo che di quello latino, e cioè che dall'uno non può uscire che l'uno. No? La yasduru anil wahid illa wahid. Ibn Arabi critica questo concetto perché non ci può essere nessuna uscita. Non possiamo concepire questi gradi come appunto debordamenti, no? Che fanno fuoriuscire dall'uno le ipostasi famose, ma semplicemente l'uno proietta immediatamente, istantaneamente al di fuori di sé tutta la molteplicità, non attraverso questi gradi, perché c'è tutta la molteplicità inclusa dentro di sé. Questo rende la traduzione, cioè la definizione di neoplatonico non applicabile al pensiero di Ibn Arabi, secondo me. Come ben detto nella ultima conferenza della MIAS di Oxford, Alberto, quando hai trattato di Arsalan. Era la MIAS latina, non di Oxford. Ah, ma... Era la lettura nostra della MIAS latina. Ah già, perché era in italiano. Era in italiano, sì. Ma pensa un po', grazie, scusate, ho offeso la dignità della MIAS latina in questa circostanza. No, no, porque MIAS Oxford es como nuestra madre, así que le tenemos todo respeto y cariño. Así Va bene, poco grazie importa Pablo que e sea grazie uno u otro. Alberto della correzione. Mira, tiene otra cuestión, hace ya un rato nuestro amigo Armando que le estamos haciendo esperar. No, no, tranquilo, no, quería simplemente felicitar a Antonio por esta fantástica presentación. Es un trabajo muy original en lengua española, castellana. No hay tantos estudios que aborden, digamos, estos desarrollos, digamos, de los discursos sufíes, partiendo ya desde una visión no limitada al mundo árabe, ¿no? En el caso de la tijanía. Y lo digo por experiencia propia, porque hace un par de años escribí un artículo que creo que está a punto de salir en Días Latinos sobre el yihad, y digamos en la época, sobre todo desde la perspectiva sufí, y hice un pequeño estudio sobre Sidi Ahmadu Bamba en Senegal, y necesariamente en el caso del estudio del sufismo en Senegal, pues uno tiene que adentrarse necesariamente en estudiar la tijanía un poco, ¿no? En todo caso, te felicito, me gustaría mucho leer tu trabajo y espero hacerlo pronto. Yo tenía simplemente no sé si es una pregunta o algo que aportar, porque la obra y la vida y el legado espiritual de Sidi Ahmed Tijani necesariamente lo vincula a Fez, una ciudad a la que también estoy muy vinculado porque llevo muchos años viajando a Fez, a Marruecos, y hace muchos años estuve haciendo un proyecto doctoral que nunca acabé, pero me permitió entrar en contacto con esta dimensión del sufismo en Fez, que es fascinante, y más allá de precisiones y correcciones que creo que vienen al caso y ayudan mucho, sobre todo a gente joven como tú, y yo no tan joven, pero joven en este camino sí, de gente como Pablo y como Pablo, que aportan muchísimo y nos dan un orientamiento muy preciso, ¿no? Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención de la facultad interpretativa propia de los maestros, que creo que hay que entenderlo también, como decía Pablo, creo, si no me equivoco, desde una perspectiva visionaria, ¿no?
particularmente me viene, por ejemplo, hay algunas fuentes, ¿no? en el Magreb, en Marruecos y en Argelia, en Marruecos particularmente, que nos hablan de esta dimensión, de toda la enorme importancia que ha dejado la obra de la doctrina al-Bari en todo el sufismo posterior a Ibn Arabi en el Magreb. Y entonces a partir de ahí se han descubierto una serie de escuelas a través de tarikas y de maestros que han desarrollado una hermenéutica propia que a veces parece entrar en contradicción o parece desarrollarse casi independientemente ya de la doctrina al-Bari, extrapolando tal vez algunos términos, como decía Pablo en algún momento, ¿no? Pero que parten seguramente de una experiencia visionaria. Yo me refiero, por ejemplo, ahora en concreto hay un texto, no sé si lo conoces, de Mohammad al-Qahtani, que habla particularmente de la experiencia visionaria de Sidi Ahmed Tijani en su visión de ¿no? en esta obra que narra sobre los santos y la santidad, particularmente en Fez, ¿no? Y él se refiere, en el Salwa, se refiere al encuentro que tuvo cuando era muy joven, hacia 1757, si no me equivoco, con un gran sufí de Fez que ya era anciano en la época cuando entró Sidi Ahmed Tijani, Sidi Ahmed al-Sakali, ¿sí? Un poco, y es el encuentro entre un hombre ya en su edad avanzada, que era asimismo autoproclamado Qutb y reconocido como tal, y un joven sheikh que luego también se autoproclamará como Polo, y también reconociéndolo luego, ¿no? A él mismo, a este Sidi Ahmed al-Sakali, como poseedor de esta baraca, de este influjo espiritual, y más que nada un poco para entender bien sobre lo que podría parecer el término de neosufismo, porque tengo entendido que la tradición del tasawuf en Marruecos y en Fez en particular tiene una raíz que es antiquísima, va incluso a la época anterior de Salah al-Akbar, pero que luego obviamente se ve necesariamente transformada e influida por los desarrollos doctrinales, ¿no? Y no sé si habrás leído alguna obra de Fawzi Scali. Él comenta en algún libro sobre la aparente contradicción, que no sería necesariamente una contradicción, entre la proclamación del Khatam, del sello de la santidad, y del Qutb, que según Scali, Ibn Arabi no formula que no es compatible ser el sello, ¿no? el sello de la santidad y el sello el polo a la vez, como aparentemente, como en su momento Sidi Ahmed Tijani. Pero esto habría que entenderlo, supongo, desde una experiencia visionaria, ¿no? Entonces, también, Armando, hay muchísima literatura anti-Tijani, no te puedes imaginar, podían escribirse una tesis doctoral de la literatura anti-Tijani que hay. De hecho, la familia Kettani es famosa porque es una familia anti-Tijani totalmente. El abuelo o el bisabuelo de Kettani intentó boicotear a Ahmed Tijani cuando llega a Fez. O sea, los contextos son complejos porque ha habido mucha rivalidad entre tarikas. Después se convierte de una experiencia espiritual, se pasa a una experiencia política y de influencia. Exacto. Ese es uno de los problemas, ¿no? Decías una cosa muy interesante, que con el tema del neosufismo, evidentemente, el sufismo, su naturaleza espiritual es una sílsila ininterrumpida entre maestros. Y Ahmed Tijani no solo encontró ese Qutb en su viaje, sino encontró uno en Meca, que era el Hind, que le dio la legitimidad, gente en Egipto, gente cuando volvía, siempre encontraba gente. Eso es muy normal, y si nos vamos, por ejemplo, a la Risala al-Quds de Ibn Arabi, nos encontramos un elemento parecido, es decir, la episteme islámica favorece eso. La episteme islámica favorece esa actitud, entonces es muy interesante en ese sentido. Y no, esto es un tema absolutamente fascinante que daría para mucho, para hablar muchas cosas, porque además es muy desconocido, ¿no? Es muy cercano, pero muy desconocido, porque parece, y esa es mi crítica, que el sufismo es algo de museo, de biblioteca. Entonces parece que el sufismo no existe. Y tú lo has dicho, la ciudad de Fez es la ciudad de los 1000 santos. O sea, y todavía tocas en puertas y encuentras zaguías ocultas, y zaguías que se ven, y gente que te encuentras por la calle y te van enseñando, ¿no? Entonces por eso digo que acercarse al sufismo hay que hacerlo desde una perspectiva interdisciplinar que te obliga,
que te exige coger un método antropológico, escuchar, llevarle una grabadora, pedir permiso, grabar, reescuchar, sentarte, tomarte un té, mucho más que encerrarte en un libro y creer que en ese libro está la verdad. Absolutamente. O sea, esa es mi posición, ¿no? Muy criticada cuando yo hice mi tesis, porque claro, yo presenté en un departamento de filosofía pura. Javier Lama, que estaba por ahí, lo podrá atestiguar, ¿no? Yo tuve bastantes problemas al presentar una idea así, porque era contra todos, era antisistema. Es decir, yo me llevo con un trabajo etnográfico y presento unas líneas de un trabajo etnográfico. Paolo lo ha dicho, ¿no? Yo además trabajo en esta práctica de forma espiritual, lo cual que para muchos investigadores es como una especie de herejía. Pero yo tomé el modelo de un islamólogo norteamericano, que es Zachary Wright, que lo decía explícitamente y a mí me lo dijo. Es la forma más honesta de hacerlo, si eres. No hay ningún problema, pero si eres, es una forma honesta de decir, igual que un sacerdote que hace teología católica. No hay ningún tipo de incompatibilidad, ¿verdad? Pues eso es que es muy complejo el tema del sufismo porque está demasiado vivo hoy en día, a mi juicio. Solamente para añadir, el texto de Catani, en esa parte por lo menos, es bastante, digamos, reconoce la dimensión del espiritual, de la realización de este grado espiritual del Sheikh Tijani, y lo de Fauci y Scali simplemente pone un poco la pregunta que habría que ver desde qué hermenéutica y desde qué experiencia visionaria podríamos concebir, porque lo dices, como lo has dicho, precisamente no es una cosa que se puede resolver a través de textos, ¿no? Exactamente, eso es un punto muy importante, porque este tipo de debates lo que debería ser es montar un puzzle, ¿no? Yo siempre digo que escucho, y después cuando intento montar el puzzle como un simple transmisor, ¿no? Yo nunca pretendo tener ningún tipo de verdad definitiva en nada que escribo ni que planteo, porque yo para eso sí que soy muy antropólogo y me gusta escuchar y me gusta transmitir y me gusta dar ese componente de vida y de vitalidad, ¿no? Entonces, Sí. Has hecho un es gran trabajo. muy interesante. Has hecho un gran trabajo y solo para terminar, lo confirmo lo que dices, porque cuando estuve varias veces en la copa de Sidi Ahmed Tijani en Fez y se siente esa gran presencia espiritual que más allá de, digamos, del rigor académico, más allá de las investigaciones, es un elemento importantísimo, crucial en este tipo de trabajos. Te felicito. Muchas gracias, Armando. A mí me ha interesado mucho, antes de pasarle la palabra a Alberto, que la solicita, me ha interesado mucho eso de tomarse un té, Antonio. Realmente en este ciclo virtual, pues se echa mucho de menos esa dimensión presencial con tomarse un té juntos. Espero que pronto podamos recuperar también esa dinámica. En la perspectiva de que tal vez esto no sea viable o recomendable hasta el horizonte tal vez del próximo verano, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Como vamos a continuar este ciclo del círculo de lectura para el año que viene, hoy os recuerdo que lo estamos concluyendo con por dar un descanso, ¿verdad? Ahora durante unos meses con esta magnífica conferencia de Antonio, pero puede que se vuelva a plantear un círculo, como ha sucedido ahora abierto, en que se nos vayan brindando participaciones, o bien podríamos considerar que se ha empezado a hablar la posibilidad de recuperar el simposio que no hemos podido realizar, en el que participan, entre otros, Paolo Urizzi, precisamente con un tema, Paolo, creo recordar, en conexión con este día del Hatm, del sello de la santidad muhammadiana. Bien, la posibilidad de recuperar este simposio para no seguir posponiéndolo, de hacerlo de manera virtual, tal como estamos haciendo el círculo. Vamos a tratarlo, lo hablaremos más con las personas implicadas y veremos si conviene esperar a una situación presencial o si reiniciamos este ciclo como con el programa de ese congreso, que podría hacerse en unos días o de una manera más extenso. Así que a los que formáis parte de ese proyecto de simposio, pues lo hablaremos próximamente, si os parece. Bien, eso queda ahí en el aire para seguir tratándolo. Y Alberto, por favor, habías levantado la mano. Grazie. No, mi volevo fare un commento su quello che aveva detto Armando prima, no? Che nominavi lo Sheikh Scali, che è stato il primo che Sidi Ahmed Tijani ha incontrato a Fes. E proprio lui lo dice il primo. Però dice, era un polo. Dice Kana Kutban,
non è detto che fosse Kana Kutba Zaman, cioè in questa terminologia Kana Kutban poteva essere anche un polo in senso generico, non specifica, no? Perché poi quando Fauzi Scali fa il libro sugli Aulia di Fes, tocca il punto dei poli, no? Sei presente, i poli che vengono sepolti a Fes. Però questo discorso Kana Kutban per adesso, no? Quindi difficile capire se era Kutb o Kutba Zaman. Questo è difficile, cioè, a meno di non andare a vedere le date e le ricorrenze. E poi sul discorso volevo agganciarmi a quello che hai detto sul discorso diciamo, visionario, no? Dell'immaginazione creatrice che ti è molto caro, dicendo che questo c'è sicuramente nell'ambito Tigiani, ma che se possibile, non voglio dire un'eresia, perché rimango fedele, diciamo, come l'ha impostato, ma c'è uno step successivo, cioè la rivendicazione dello Sheikh Tigiani è proprio una cosa che è Yaqzatan, la Manaman. Cioè il Khayal c'entra sicuramente, ma l'incontro che lui dice di aver avuto col profeta è fondante per la Tariqa, bypassa ogni categoria di khayal, di immaginazione, eccetera. Sicuramente c'entra questo concetto, però insistono molto i tigiani su questo punto, sul fatto che non è stata una visione nel senso classico del termine, ma è venuta allo stato di veglia con tutte le caratteristiche anche grossolane, tra virgolette, dello stato di veglia. E quindi il khayal c'entra sicuramente. Prego. No, que exactamente, justo acabo de terminar un artículo sobre ese tema, Alberto, te lo haré llegar, porque es un artículo sobre el tema de la experiencia visionaria de Ahmed Tijani en comparación con Ibn Arabi, y sería el tema ese, y revisando fundamentalmente Jawahir al-Mani, aparece la idea de que ese encuentro, otros habían sido sueños, otros habían sido visiones, pero ese encuentro, esa ruya, es un encuentro de carne y hueso, es un encuentro real, está frente a frente. Por eso la transmisión, por eso la tradición Tijani dice que Ahmad Tijani es un sahaba, es un compañero del profeta porque no simplemente lo ha visto, sino que ha convivido con él, ¿no? Ese es un punto muy, muy polémico que la literatura anti-Tijani, sobre todo del siglo XX, aparece una y otra vez como una herejía, pero es una cosa muy interesante para explicar, ¿no? Aparte de por qué la tijanía presenta esa certeza de lo metafísico en el mundo real, ¿no? Y lo que dicen muchos, especialmente en los círculos de la Faida, de Ñas, que es lo que yo más conozco, dice, porque fue un compañero del profeta, ¿no? Porque tiene la legitimidad de alguien que convivió con el profeta, aunque fuese por minutos, ¿no? Sí, Paolo, adelante. Sì, grazie. Quello che dice giustamente Antonio è proprio come ha detto durante la conferenza, che Sidi Ahmed Tijani ha visto in carne ed ossa il profeta. Questo è un fenomeno che non è esclusivo, cioè non riguarda soltanto l'Islam, la Tijania, la visione del profeta, lo troviamo anche in altre forme tradizionali, cioè per esempio nella tradizione indiana c'è un testo tantrico importante, un Rahasiya qualcosa sul segreto di non mi ricordo che, dove menzionava nella biografia di questo importante maestro tantrico il fatto che compariva regolarmente con la sua presenza fisica anche dopo 300 anni ed era rimasto, era presente in situazioni riportate da diverse persone. Non è un caso unico, ovviamente. Poi per quel che riguarda nello specifico il caso di Sidi Ahmed Tijani, bisogna sapere che per esempio tra i due figli, che si chiamano tutti e due Mohammed el-Kabir uno e Mohammed Saghir l'altro, il Saghir, cioè il più giovane dei due figli, poi è stato chiamato Mohammed el-Habib. Da che cosa deriva questo Habib? Deriva dal fatto che un giorno, quando era ancora piccolino, lo Sheikh era in compagnia del profeta, che evidentemente non è sempre percepibile da tutti, ma era comunque in carne ed ossa, perché come è entrato il figlio Mohammed el-Saghir,
questo ragazzino è andato in braccio al profeta, giocava con lui come se fosse uno della famiglia, e lo Sheikh Tijani lo ha redarguito, ha detto non sai vai giù, non sai con chi hai a che fare. E il profeta avrebbe detto lascialo, questo è Huwa Habibi, egli è il mio amato, e quindi da quel momento ha assunto il nome di Muhammad al-Habib. Ci sono anche storie contemporanee di discendenti di un khalifa di Ahmadi, che è morto negli anni 79-80, il quale era maestro fratto di un Mokaddem Tijani ancora vivente, e che dopo la sua morte lo ha visto in carne ed ossa camminare per l'Agguato, Ahmadi, insomma in una delle città dove lui abitava in Algeria. E gli ha chiesto, maestro, sei vivo? Ha detto, sì, perché? Dovrei essere morto? Ha detto. Questo sono sentito oralmente con le mie orecchie. Más abiertos a más preguntas. Bueno, yo quería añadir algo en relación a lo que acaba de decir Pablo, y no sé si Pablo tú igual puedes extender un poco más en esta idea, pero Ein al-Qudar Hamadani habla de la imaginalización, y creo que utiliza el término tamazzul, pero se refería a que, o sea, que esa realidad de la imaginación cobra forma en lo corpóreo específicamente, y que se manifestaba precisamente a los ojos de lo corpóreo, ¿no? Manifestaciones que podrían ser visiones, pero que no se daban en sueños o como entendemos comúnmente experiencias visionarias, pero tampoco decía que no, tampoco creo yo que establecía que no eran experiencias visionarias. Lo eran, pero al mismo tiempo cobraban esta dimensión, ¿no? No sé si igual alguno de ustedes podría extender en esto, pero por lo que he estudiado de Hamadani, es de los pocos sufíes que hablan sobre esta propiedad del hayal y del tamazun. Claro, el término de referencia que está en cuestión aquí, cuando también se está utilizando la idea de carne en el sentido de realidad física presente en esta dimensión de nuestra percepción ordinaria, el término que creo que ha sido Alberto quien lo ha mencionado en árabe es yaqdatan, o sea, despierto. Entonces, claro, esto son planos de la realidad, y podríamos decir que según el estatuto que confiramos a la imaginación creadora, pues podríamos decir que todas esas modalidades de percepción entran dentro de una concepción muy inclusiva de la imaginación. Y por tanto nuestra percepción en la dimensión ordinaria física como diversos planos de interiorización visionaria, todos ellos en definitiva comportan esa idea de imaginalización a la que te refieres, Armando. Así lo entiendo yo. Entonces, claro, esto a lo que nos remite fundamentalmente es a la experiencia del profeta en el Mi'raj y el Isra, es terminología de esta ascensión del profeta, y por tanto a toda esa literatura ascensional y a esas modalidades de experiencia de las que el propio profeta es modelo cuando es este viaje Villa Sadihi con su corporeidad, con su cuerpo, esta idea de despierto, ¿verdad?, frente a la modalidad visionaria del sueño. Tema complejo y muy rico, habría que ver cada testimonio separadamente, pero es un tema sin duda apasionante. Le quería preguntar yo a Paolo si él ve efectivamente que tanto esas modalidades de viaje con el cuerpo, como de corporeizaciones a las que tú aludes, Armando, como la del ángel en la anunciación coránica, o cualquier fenómeno de corporización, pero en definitiva, todas las imágenes que se suscitan en nuestra propia dimensión de percepción ordinaria son también, en última instancia, corporeizaciones, ¿no? Entonces, los límites entre estos planos de la imaginación son difíciles de zanjar, ¿no? No están completamente separados. Paolo? Sì, cioè il concetto è che tutto il mondo, tutta l'esistenza è l'immaginazione divina, no? La vita è un sogno, ecco, come diceva Calderón de la Barca.
Quindi è il sogno di Dio, dove anche le realtà corporee che noi percepiamo come tali sono in realtà parte dell'immaginazione divina. Non c'è nient'altro che l'immaginazione divina, quindi in una visione metafisica dove c'è soltanto il divino, i piani della realtà, della sua immaginazione sono difficilmente discernibili, no? E discriminabili soltanto in rapporto a quella che è la percezione umana di una certa complessione che distingue tra un piano corporeo e un piano sottile. In una realtà globale tutto questo viene scordinato da un certo punto di vista, ovviamente pur lasciando ovviamente gli ordini di realtà nei loro rispettivi domini. Alberto, cosa pensi, Ventura? Esattamente quello che pensi tu, perché effettivamente è tutta immaginazione, lo diceva Pablo prima, insomma, anche la nostra percezione ordinaria, sensibile, di fatto è un sogno in qualche modo, no? Non bisogna assolutizzare le cose, dire troppo in un modo e troppo in un altro può dare idee un po' schematiche. Qui non possiamo inserire la realtà in schemi preconfezionati. Però effettivamente è così. Quando si parla di visione, di khayal, di immaginazione, non dobbiamo pensare appunto a una fantasia. Non è un fatto che sia senza sostanza. Anche l'immaginazione è un contatto con una realtà concreta, in carne ed ossa, potremmo dire, in qualche modo, no? Questo insomma è il significato più profondo di queste immaginazioni. Al di là di alcune insomma, interpretazioni che ne ha dato Henri Corbin, che sono sicuramente importanti, ma che tendono forse un po' troppo a farci intendere questo mondo dell'immaginazione come un mondo appunto un po' irreale. Invece in realtà è una realtà altrettanto concreta e in carne ed ossa della realtà che noi consideriamo normalmente in carne ed ossa, solo che di un livello differente, ovviamente. Questo spiega l'episodio che ci raccontavi tu del bambino, del figlio Mohammed al-Saghir, che finiva in braccio al profeta, che lui evidentemente vedeva e che chiaramente non si situava sul piano carne ed ossa ordinario, si situava su un piano carne ed ossa di un livello diverso, che il bambino ha potuto percepire e che il profeta ha confermato con la sua dichiarazione. Esatto, perché altrimenti la visione che aveva lo sheikh o ad altri eventualmente sarebbe stata resa partecipe a tutti, che non era... Non era diciamo, condivisa da tutti, solo alcuni l'avevano, ma questo non vuol dire che fosse appunto una fantasia, un'immaginazione nel senso più comune che noi diamo a questa parola. Ordinario e volgare del termine, certo. Certo. Hay una historia interesante también en el ámbito tijani, es cuando Sheikh Ibrahim Niasse tiene la apertura, o sea, la confirmación de que él es el Gauss, ¿no? Esa figura muy importante, ese Sahib al-Faida. Él tuvo una visión, o ya él tuvo una manifestación en una noche del Dhikr en un pueblito de Senegal, y lo he escuchado porque me lo contó un hijo de una de las personas que estaba allí. Me lo contaron directamente. Entonces decía que aquella noche, que era una noche de luna llena, Ibrahim Niasse cogió el tasbih y empezó a hacer dhikr con la gente, y la gente se iba desmayando, la gente se iba cayendo delante de la presencia de Yadalía, de la majestuosidad. Y una de sus tías maternas, se levantó y le dijo: Moro, vete a Mauritania o vete de donde vengas, vete a donde tú vengas, porque estás matando a nuestra gente. Y entonces Sheikh Ibrahim, cuenta la tradición, que se levantó y dijo: en este momento soy Ahmed Tijani, el que quiera conocer a Allah, que venga conmigo, ¿no? Entonces, eso que estabais comentando, tanto Paolo como Alberto, ese momento en el que coparticipan de la visión, eso es una visión supuestamente por parte de la gente que estaba eso, pero es una, como dice Zachary Wright, una incorporización, se hace performativo en ese mismo momento y se hace real para la gente. Lo que hablabais de los planos de la realidad, pues claro, ¿no? En el propio Corán se dice Rabbil Alamin, se refieren cuando Allah es el Señor de los mundos. ¿Cuántos mundos hay? Muchos niveles de mundo, ¿no? En África subsahariana es como muy normal escuchar todo esto y no
y no resuena, no rechina para nada, ¿no? Es una cosa importante y me lo contaba alguien que se lo había contado con toda la confianza a su madre, ¿no? Que fue algo que a mí me impactó mucho en ese sentido. Sandra, ¿alguna aportación o pregunta al uso parlante? Que echamos de menos el portugués en nuestro intercambio. ¿No? ¿No tienes ahora? Não, Pablo, eu concordo. A presença, creio que deveríamos fazer uma pesquisa sobre isso, porque ela é viva. Eu compactuo com essa ideia. A presença do profeta é viva. Já ouvi muitas dessas histórias de pessoas absolutamente conscientes, né? E ela é real. Então é uma vivência. Ele se faz presente. Porque às vezes eu me pergunto por que ele se faz presente. Eu não entendo, não consigo, não alcanço entender por quê. Mas me parece que de que é real, eu não tenho dúvidas. Ela é real, é uma presença real. Ela é distinta de quando ela acontece num sonho e quando a presença se estabelece nesse plano da realidade. Então, ela é real. Agora, por quê e como é uma coisa difícil de alcançar, mas que ela tem realidade, ela tem realidade. Então, eu compactuo com tudo que foi dito e acho realmente interessante que a gente pudesse falar sobre isso de um modo mais aberto, assim, de pesquisa mesmo, de aceitação e pesquisa sobre isso, porque é alguma coisa que as pessoas mantêm em segredo e que eu entendo por que se mantém em segredo, né? Mas, ao mesmo tempo, entre amigos, seria bastante importante a gente falar mais abertamente sobre isso, porque para entender exatamente por quê, né? Ou como isso vem acontecendo, né? Porque eu creio que, à medida em que a gente compartilha também, a gente consegue entender esse vivo, né? Essa presença viva. Então, acho extremamente importante isso, Pablo. Gracias, Sandra, por esa contribución preciosa desde Brasil. Y sí, creo que ese testimonio que nos das de lo que has compartido con otras personas con experiencias afines nos remite también a eso que planteaba Antonio de un Ibn Arabi vivo, lo cual no es solo una idea, no es solo una representación, sino la experiencia viva de su presencia también en modo imaginal, como tú sugieres, así como acontece con la presencia viva del profeta o de tantos maestros y santos y, en fin, y figuras eminentes del espíritu, ¿no? Así que gracias por un testimonio muy valioso. Antonio, comentarios al respecto, porque tú eres el que apunta a la necesidad de esa experiencia que legitimas científicamente como etnográfica, antropológica, etcétera, y que nos remite, de hecho, a ese tipo de testimonio directo, de experiencias personales, ¿no? Y me parece fascinante. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir esa reflexión. Yo creo que es fundamental. Yo creo que a veces a las investigaciones de tipo académico le faltan un poco de corazón. Tenemos una premisa de parecer científicos, pero científicos de lo de las ciencias duras, de lo de los números, ¿no? Y nos olvidamos de la riqueza que tiene la experiencia, ¿no? Por eso a mí lo que me sedujo realmente del sufismo en ese sentido fue lo vivo que era con respecto a otras tradiciones que están ya en el museo, pero el sufismo tiene la posibilidad de encontrar maestros vivos que todavía hoy hablan de esto abiertamente sin mayores problemas, que en un grado de normalidad. Mi maestro de Mauritania hablaría sin ningún tipo de problema de todas estas cosas y diría que es lo más normal del mundo, ¿no? Lo que para nosotros es como una cosa muy metafísica, muy compleja, en un mundo en el que cada vez estamos más en el reino de la cantidad, como decía Guénon, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de lo que significa eso. Por eso
yo agradezco con 1000 poder tener un foro como este y poder compartir con vosotros pues estas investigaciones que me daba pena, se lo decía el otro día a Pablo, me daba pena que los latinoparlantes tengamos como un hándicap a la hora de plantear nuestras investigaciones porque se nos lea menos o porque parezca que son menos interesantes, pero creo que es importante compartirlas y ponerlas todas, ¿no? Yo los diferentes, bueno, pues encuentros de mías y los círculos que he visto, siempre me llevo un grandísimo sabor, buen sabor de boca, una grandísima impresión de que estás con gente que de verdad le importa el tema y que no reducen el tema a una experiencia simplemente libresca, ¿no? Así que gracias a todos. Gracias, Antonio. Efectivamente, en fin, lo que se propone Mías es precisamente abrir ese espacio que no es, en el que la dimensión académica puede ser importante y cumple una función, pero que desde luego no es el objetivo, y que está abierto sobre todo a ser un espacio para compartir experiencia en vivencia, en comprensión, en la manera en que nos relacionamos de modos distintos con referentes comunes, y de eso se trata, ¿verdad? Así que, por supuesto, bienvenidas las contribuciones desde diversas disciplinas, diversas experiencias y diversos órdenes, porque se trata de compartir, de iluminarnos, de sentirnos en casa y digamos, en familia, ¿no? En confianza, porque no tenemos que cumplir con parámetros de ninguna ciencia particular o de ninguna academia particular, ¿no? Sino que este es un foro abierto de intercambio. Por eso siempre nos llamamos amigos, ¿verdad? Creo que el fundamento de estos encuentros es en ese abordaje, somos amigos de esa intuición y de esa vivencia de la presencia de Ibn Arabi que tenemos y de todo lo que ello implica. Y por eso un foro de mucha confianza en el que las personas pueden expresar también el modo en que participan de todo ello, ¿no? Sí, así que gracias a ambos. Bueno, y ya vamos llegando a una hora en que tal vez se haya quedado alguna pregunta o alguna participación por ahí a la espera. ¿Alguien quiere...? Armando, tenía antes la mano levantada, ¿no? Armando. No, Antonio, tranquilo, no, creo que en otro momento seguro se extendería. Tengo muchas preguntas, pero tranquilo. El gato de Luchi parece que quiere decir algo. Ah, ¿no es un gato? Bien, amigos, entonces si no hay ninguna otra propuesta, no sé si Antonio, si quieres despedirte con alguna palabra más o si ya lo has hecho. Simplemente daros las gracias a todos los amigos que habéis estado hoy aquí, habéis escuchado, y especialmente a Paolo por la presentación, y a Alberto por los comentarios, y a Armando porque realmente me han aportado mucho. Voy a incluirlo porque esto va a acabar como un paper, entonces voy a meter los cambios y os haré llegar también a ti también, Pablo. Muchísimas gracias por la oportunidad y encantado. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Antonio. Un aplauso final para él. Ha sido una gran sesión y bueno, pues yo creo que podemos todos estar muy satisfechos con este primer ciclo virtual tal como ha sucedido y por tanto con la intención de que pronto, a comienzos del año próximo, empecemos un segundo ciclo de este género de conferencias. Ya hemos hablado con algunas personas como Demetrio, el propio Federico creo que también ha hablado conmigo de la posibilidad de hacer una conferencia, Federico Salvaggio. En fin, que tenemos algunas personas ya previstas para ese segundo ciclo. Os animo a la persona que quiera apuntarse y participar de ese ciclo, bienvenido. Independientemente de ello, vamos a reflexionar sobre la posible transformación de nuestro simposio en Murcia en un simposio virtual. Sí, por favor. ¿Quién ha hablado? ¿No? Bueno, a lo mejor ha sido una interferencia. Bien, entonces vamos a reflexionar sobre eso. Os anuncio que muy próximamente va a aparecer en la colección Dragoman que llevamos Paco y yo, el libro de Maurizio Marconi sobre
con la traducción muy comentada, muy anotada, muy rica sobre el capítulo del ayuno en Futuhat. Entonces aunque es un capítulo que ya tiene una versión francesa y otros trabajos, la aportación de Maurizio Marconi es realmente impresionante. Y también está por aparecer el número del azufre rojo, en el que podremos leer ese artículo al que Armando ha hecho referencia sobre el yihad y que ha coordinado nuestra amiga Gracia López desde Sevilla. Así que bueno, seguimos trabajando, ¿verdad? Y vamos a mantenernos en contacto. Pues gracias a todos y nos despedimos. Un fuerte abrazo y seguimos hablando. Los que quieran permanecer para despedirse, para decirse algo, no voy a cerrar la sesión todavía, así que tenemos un rato para compartir. Muchas gracias a todos, amigos. Un Gracias, abrazo. de verdad. Gracias. Muchas Grazie a tutti. Grazie a tutti, saluti. Grazie a tutti. Grazie. Gracias a todos. Fantástica presentación. Gracias. Arrivederci, a presto, grazie. Hasta Ciao, pronto. Demetrio. Ciao Paolo.